La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. Buenas, buenas, buenas todos. La espada de Damocles. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Soy yo. Bueno, aquí estamos en la espada de Damocles otra vez para continuar con esta saga que hemos comenzado ahora recientemente, que a su vez le continúa a la saga de la naturaleza de Dios. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de... A ver un poquito más ahí de la cortina. Ujú. Ese didgeridoo. Ese es un instrumento australiano de viento. Muy sinuoso y que tiene armónicos. Bueno, les decía que vamos a hablar hoy acerca de Cristo como arquetipo, la segunda parte. Ya hemos hecho el otro día la primera parte de este programa y bueno, me parece, como siempre digo, muy, muy interesante el hecho de que podamos enfocar a este arquetipo o a esta figura de Cristo que es omnipresente en nuestra cultura occidental bajo una nueva óptica. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué? Porque ¿qué necesidad tenemos? Bueno, probablemente la necesidad tenga que ver con que nos hemos muchos de nosotros alejado de lo que es, por ejemplo, la iglesia, simplemente por un tema de que no nos cuadra toda la cuestión institucional, la historia de Jesús de Nazaret, examinada por antropólogos, historiadores, tampoco acaba de cuadrar mucho. Uno dice, sí, pero no está probado que en esa época no había tal cosa. Y nos quedamos, como dicen, con el dedo que apunta a la luna. Nos quedamos con el dedo y no con la luna, que es lo importante. Entonces, mi intención, utilizando o echando mano de los escritos de Edward Edinger, discípulo de Jung, y obviamente como fuente a Carl Gustav Jung, que ha dado este vuelco, esta visión psicológica. Y sin más preámbulos, habíamos dicho que íbamos a arrancar luego desde de la introducción que hicimos en el programa pasado, que íbamos a arrancar desde la entrada triunfal a Jerusalén que hizo Jesús. ¿Se acuerda la famosa entrada al lomo de asno para poder llegar y que todos gritaran Hosana, Hosana? Y ahora que estamos justamente, hoy es Jueves Santo, este programa probablemente sea subido en un par de días o quizá mañana. Pero bueno, estamos dentro de la fecha, bueno, así que es pertinente. Vamos a comenzar entonces con la entrada a Jerusalén. Y dice Jung, todos debemos hacer lo que Cristo hizo, vivir el mito en su vida. Es decir, los mitos, los arquetipos, están para ser encarnados. Tanto, no sé, Afrodita,
Ares, no sé, Zeus, son todos mitos, son todos arquetipos, son figuras del inconsciente o de lo inconsciente, inconsciente colectivo, que recuerde que si no encarnan en su vida cotidiana, es como que no tienen existencia. Un mito necesita encarnarse. A A mí mí me me encanta encanta encarnar encarnar mitos. mitos. ¿En serio, Filemón? Como por ejemplo que, bueno, Bueno, yo yo me me levanto levanto por por la la mañana mañana y y así así como como alguien alguien se se pone pone la la camiseta, camiseta, yo yo me me pongo pongo un un mito. mito. ¿Y qué mito, por ejemplo? Y Y bueno, bueno, un un día día me me levanto levanto y y digo, digo, hoy hoy soy soy Superman. Superman. Y Y salto salto por por el el balcón. balcón. ¿Y no te matas? No, 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 porque porque vivo, vivo, ni ni siquiera siquiera es es una una primera primera planta, planta, es ahí ahí al al ras ras del del suelo, suelo, el el balcón balcón está está ahí ahí nomás. nomás. Así Así que que como como mucho mucho me me embarro embarro todo, todo, me me ensucio, ensucio, ¿viste? ¿viste? Pero Pero le le saco saco el el gusto. gusto. Yo Yo digo, digo, soy soy Superman Superman y y vuelo. vuelo. Vuelo, Vuelo, no no sé, sé, una una milésima milésima de de segundo segundo y y me me doy doy de de bruces bruces contra contra el el aloe aloe vera vera que que tengo tengo abajo. abajo. Y Y como como he he leído leído que que el el aloe aloe vera vera es es una una planta planta muy muy curativa, curativa, quedo quedo lleno lleno de de esa esa baba baba asquerosa asquerosa del del aloe aloe vera, vera, pero pero bueno, bueno, me me hace hace bien, bien, ¿viste? ¿viste? Lo Lo único único de los los pinches pinches que que tiene, tiene, esos esos pinchos pinchos que que tiene tiene el el aloe aloe vera, vera, esos esos se se me me clavan. clavan. Estuve, la La semana semana pasada, pasada tuve tuve tres tres de de esos esos pinchos pinchos que que no no sabía sabía dónde dónde estaban estaban y y me me estuvieron estuvieron fastidiando fastidiando la la semana semana entera. entera. Yo Yo decía, decía, pero pero si si yo yo los los saqué saqué todos todos y y no, no, me me habían habían quedado quedado tres. tres. Y Y bueno, bueno, habrían habrían quedado quedado en en ese ese lugar lugar donde donde las las manos manos no no llegan, llegan, ¿viste? ¿viste? Ahí. Ahí. Bueno, hay que tener cuidado con esto de los mitos. Pero bueno, la idea que propone Jung es encarnar los mitos, vivirlos en la vida cotidiana. Entonces, dice, le agrega esto, fíjese, y cometer errores. Sin error, no los vives a los mitos. Es decir, él propone que uno en la vida cotidiana haga la prueba y error, es decir, que vaya ensayándolos. Usted va sintiendo cuáles son los arquetipos que están viniendo a su vida. De repente usted tiene ganas de revolucionar todo y bueno, será un arquetipo de transformación, de muerte. Usted tiene ganas de tener hijos, bueno, será un arquetipo maternal o paternal. Luego usted tiene ganas de, no sé, de guiar a la humanidad o guiar o coordinar algo, bueno, es un arquetipo como Zeus, de líder. O usted tiene sueños y en esos sueños usted va viendo qué se repite, qué energías hay, qué imágenes, qué figuras van surgiendo. Entonces, gracias a todo esto, usted más o menos se va orientando acerca de cuál es el arquetipo que está predominando y simplemente lo encarna, lo deja expresar. Dice, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que vivo. Ahora, recordemos que cuando el arquetipo se vive, a veces se vive de maneras torpes. Usted es como si le dieran la oportunidad de, como dicen en las películas norteamericanas, de jugar en las ligas mayores, ¿no? Es decir, usted lo dejan como si es futbolista jugar en primera, que sería como de los profesionales. Y bueno, las primeras veces va a cometer mil errores, porque usted no le da la talla, usted no está preparado para eso, nunca lo hizo. Pero poco a poco le va saliendo mejor. Pero para eso tiene que equivocarse. Entonces, esto es lo mismo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, y se lo voy a leer aquí directamente de la Biblia, que la tengo aquí puesta para que usted más o menos se oriente de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos. Dice así, y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis un asna, que yo me pregunté, ¿qué es un asna? Bueno, es el femenino de asno, yo no lo sabía, yo pensé que se decía asno a las dos cosas. Un asna atada y un pollino, que es como un caballo pequeño, con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los ha menester, es decir, los necesita, y luego los dejará, se los devolverá. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Animal de yugo quiere decir animal de carga, ¿no? De llevar peso, de tirar de algo, ¿no? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó él, Jesús, sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Esa es la historia. Eso es lo que cuenta este verso y nos muestra a un Jesús triunfal. Un tipo que mandó a buscar un asno, un pollino, se sentó con un manto que le pusieron, la gente lo aclamaba, como si fuera los Beatles cuando llegaban a un sitio que estaban todas las chicas gritando. Bueno, esto igual. Entonces dice Jung, fíjese qué curioso, que aquí Jesús, ¿no?, sucumbe a la tentación de la gloria de la magnitud, de sentirse importante. Porque acuérdese que él inició su camino luego del bautismo, que ya en algún momento retomaremos, con la tentación en el desierto. Él se fue al desierto, 40 días, el famoso ayuno, fue a ver si se encontraba con sí mismo, si escuchaba la voz de Dios, y el demonio lo tentó. De mil maneras. Varias de ellas eran tentaciones, podríamos decir, no sé, cesáreas o cesáricas, no sé, de César, ¿no? Que tenían que ver con tentaciones muy como romanas. En el mundo del momento, Roma era superpoderoso, era glorioso, dominaba a todos los pueblos. Entonces, ¿con qué lo tentó Satanás? Con: podés tener todo esto a tus pies. Si vos querés, con solo decirlo, te doy todos los rincones del mundo bajo tu pie. Recordemos que Satán, bajo esta perspectiva que presenta Jung, es como el segundo hijo de Dios, como si Dios hubiera tenido dos hijos en su pleroma original, en su vacío original, eh, uno de ellos que tenía que ver con el logos, con la palabra, con el animus, Jesús, Cristo, y el otro, más que Jesús, Cristo, y el otro que tenía que ver con el ánima, ¿no?, con la sustancia, Satán. Eh, Luego, estos dos empezó a tener mucha más vigencia Satán desde el Génesis, Cristo ni aparece, pero está desde el principio de los tiempos, según dice el Evangelio de Juan. Y ahora sí, se manifiesta por todo lo que contamos en el programa de la naturaleza de Dios, en esa saga, se manifiesta Cristo, como un intento de Dios viniendo a los hombres, ¿no?, acercándose, inhabitando, ¿no?, queriendo habitar en el corazón de cada uno. Pero también junto con Cristo cae Satán de los cielos, ¿no? Cae Lucifer, el lucero del alba. Eso dice Jesús mismo en los evangelios, creo que en Lucas. Lo vio caer, desciende a la tierra, ahora está con él ahí, están los dos hermanos. Otra vez la repetición de Caín y Abel, está de nuevo la cosa ahí. Otra vez la repetición de Eva con Lilith, ¿no? Está lo mismo. Y Satán lo tienta a Jesús con el lado, ¿no?, oscuro, la sombra, porque no es que Satán sea malo, no es que Lilith fuera mala, simplemente es que lo que dejamos fuera y convertimos en sombra se convierte en un problema. Entonces Jesús, cuando fue al desierto, fue tentado por Satán, es decir, se expuso voluntariamente a lo inconsciente, porque el desierto es el lugar donde uno está desnudo. Es decir, usted en el desierto no tiene con qué entretenerse, no tiene, no sé, no se lleva la Play, no puede hacer nada. En el desierto usted está con usted y el tiempo se le hace eterno, ¿no? Y usted se encuentra. Hay momentos de desierto en la vida cotidiana, hay momentos de desierto de encuentro con uno mismo en muchas ocasiones en la vida. Pero bueno, este es un desierto buscado y digamos que salió exitoso Jesús porque hizo lo que Jung aconseja con respecto a lo inconsciente: atestiguar sin identificarse. Esto quiere decir que yo percibo un arquetipo funcionando, pero en lugar de decir qué grande, por ejemplo, qué grande. No, esa no era. Vamos a ver aquí, a ver, vamos a ver dónde lo tenemos por aquí, más adelante. Aquí está, ahora sí. Esa. ¿Qué arquetipo más impresionante? Si este arquetipo nació de mí, soy yo. Esta es mi profundidad. Yo soy superpoderoso.
Yo soy Superman. No es que me disfrazo de Superman o hago de Superman. Yo soy Superman. Ese es el error, dice Jung. Cuando uno toma un arquetipo y se identifica con él, lo toma como si uno fuera eso. Es decir, uno tiene una experiencia de Dios y uno se pasa a creer Dios. Ahí mete la pata. Uno tiene una experiencia en la meditación de totalidad, donde capta al infinito, se siente expansivo, que abarca todo y que siente que está, no sé, en cada hormiguita, todo lo que uno quiera, y luego uno sale de esa experiencia diciendo, yo soy Dios, ¿no? Yo soy el universo. No, dice Jung, el ego nunca es la totalidad, porque justamente es un ego, es una porción. Lo que pasa es que puede ser un ego que haya recuperado su eje, como decía Newman, un eje, el eje ego sí mismo, lo haya recuperado y se sabe en conexión, se sabe parte de algo más grande, pero parte de, si no se cae en lo que se llama inflación, que es, no es que yo soy parte de, yo soy aquello otro. Y si yo me inflo, recuerden, que ya lo hablamos, eh, y me convierto en aquello otro, a aquello otro ya no le sirvo. Yo le sirvo como ente aparte, le sirvo a la totalidad, que soy yo también, como partecita. Entonces tengo que seguir manteniendo ese perfil de parte, pero ahora con la sapiencia, como dice ese verso apócrifo que cita Jung muy seguido, que se inserta a veces en los evangelios, aunque es apócrifo, es no canónico, que dice, hagas lo que hagas, si lo haces con conciencia eres bendito, y si lo haces sin conciencia eres maldito. Es decir, yo puedo ser un ego con conciencia del sí mismo, de los arquetipos, y todo bien, estoy feliz. Ahora soy un ego que no tiene conciencia de los arquetipos, voy a pasarla mal porque soy poseído por los arquetipos, todo lo que hablamos en Cómo vencer a tus demonios, en esa saga. Eh, entonces, en la tentación del desierto, Jesús no sucumbe. Jesús observa todo, le dicen, no sé, por ejemplo, el diablo le dice, si querés podés convertir estas piedras en panes, ¿viste? Y podés comer. Le pones manteca y dulce de leche si querés. Y Jesús le responde, No me interesa. No me interesa. Toda palabra que sale de la boca de Dios para mí es spam. ah, mira vos. Y mira, ¿ves todos esos reinos que se ven ahí debajo de la montaña? Yo te los puedo entregar y sos el rey del mundo, si querés. No me interesa. No me interesa para nada. Porque yo soy humilde y manso. Ah, bueno, y si te tirás por este abismo, vienen los ángeles y te ayudan. Eso dicen las escrituras, ¿sabías? Sí, lo sé. Pero también dicen que no hay que tentar a Dios. Es decir, lo que estaba haciendo Jesús ahí es desinflarse continuamente. Es no atribuirse, es decir, las escrituras decían, si te tiras te ayudan, le podés decir a las piedras que se conviertan en pan. Eso sería equivalente a que uno sepa que están los arquetipos, que uno es el universo, todas esas expresiones de Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, lo absoluto, Shivoham, yo soy Shiva, yo soy el universo, estas expresiones New Age también, está todo muy bien, eso es así, pero es como si uno dijera, bueno, sé que es así, pero a la vez no lo voy a mantener demasiado en vigencia, porque si lo mantengo muy vigente ahí, como que me lo recuerdo demasiado, me subo al caballo y me olvido que soy un ego aparte. Entonces Jesús supo mantener su distancia. Dijo, sí, es verdad, soy divino, pero elijo mantenerme como pequeñito. Entonces no sucumbió a la tentación. Eso es atestiguar lo inconsciente sin identificarse con ello. Entonces uno puede tener todas las experiencias que quiera en la meditación, hacer viajes astrales, lo que a usted se le ocurra, ¿no? Leer la mente del otro y sin embargo decir, momento, me mantengo a la distancia, no me subo al caballo, no me convierto en un semidios. Sin embargo, cuando entra en Jerusalén, afloja, dice Jung. Cuando Jesús entra en Jerusalén, imagínese lomo de burro, toda la gente aplaudiendo, qué grande Jesús, Hosana, acá viene el hijo de David, era el rol de Mesías. El Mesías o Mesías para los judíos, había una tradición que decía que iba a venir doble, que ya hablamos alguna vez, el Mesías ben Yosef y el Mesías ben
David o David. El hijo de David y el hijo de José. El hijo de José, que en la historia de Cristo se le atribuye a José, pero bueno, eran dos Mesías, uno que iba a ser como espiritual y el otro que iba a ser más material, como los Dioscuros, los hermanos Castor y Pólux, uno mortal, otro inmortal, o Rómulo y Remo, que uno muere, otro no, o Caín y Abel, siempre hay dos, y uno muere. Bueno, el hijo de José iba a morir, el hijo de David no, entonces iban a ser básicamente vencedores de Roma, iban a vencer a todos los pueblos que subyugaban a los judíos e iban a instaurar un nuevo reino eh, comandado por los judíos, donde todos los pueblos iban a poder venir a Jerusalén a adorar a Dios, a Yahvé, pero ya sin ningún yugo, en este caso ni romano siquiera, que era vencer a Roma sería como si uno imaginara hoy, no sé, Estados Unidos, Rusia, Alemania, todas las superpotencias del mundo y que, no sé, Ruanda las venciese, una cosa por el estilo, ¿no? Un equivalente a eso, que Jesús lograra eso sería, o que Dios lograra eso sería equivalente más o menos a esto. Entonces lo aclamaban como eso. Y Jesús se subió a ese rol, se empezó a sentir, sí, sí, hermano, yo soy. Él decía, Yo soy el hijo de Abel, loco. Acá no me para nadie. Yo vengo acá en la asna, o en el asno, vamos a decirle el asno que es más fácil, en el asno este, y ya está. Yo soy Gardel, ¿viste? Yo entro acá a Jerusalén, me aplauden todo, me ponen los ramos en el suelo, y de acá voy para arriba. Dios directamente soy. que es bueno lo que le pasaron lo que le pasó a tantos héroes griegos como Belerofonte, que hemos hablado algunas veces. Bueno, eso mismo, el ibris, el sentirse inflado. Él se sintió inflado. Aquí no lo pudo aguantar, decía Jung. Em, y como se sintió súper bueno, súper santo, se identificó con un rol de perfección, bueno, que apareció en él la sombra. Fíjese, en Mateo 21, capítulo del 12 al 13, vamos a leer del 12 al 13, se lo voy a leer sin eco para no hacer tanto lío de movimiento, dice, y les dice, escrito está, dice, bueno, del 12 al 13, el anterior. Y entró Jesús en el templo de Dios, o sea, el templo de Jerusalén, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Recuerden que los cambiadores eran unos tipos que te cambiaban la moneda romana, que era la que se usaba, en moneda judía para poder ofrecer en el templo. Porque en el templo no podías ofrecer una moneda que tenía la imagen del César. Era una contradicción. Entonces ellos te cambiaban y especulaban con eso, ¿viste? Te sacaban ahí unos pesitos más. Y por otro lado, se vendían palomas y otros animalitos para ofrecer como holocausto, matarlos, ¿no? Y que la sangre con un hisopo, después se regaba en la gente, se le echaba la sangre, quedaban todos ensangrentados, pero bueno, esa sangre purificaba. Por eso se dice después, tomando ese ejemplo, que la sangre de Cristo purifica. Entonces, él les dijo, y escrito está, dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces los echó a todos. Esa es la sombra de Jesús. Dice, dice Jung que, que un poco quizá el dinero era parte de la sombra de Jesús. Jesús tenía una sombra, como todos tenemos, y bueno, en el caso de él, el dinero era la sombra. Y fíjese que por volverse, como cuando uno tiene ese síndrome de santo, que es que uno empieza a decir, no, yo soy puro, dice, por ejemplo, yo soy puro, yo hago meditación todos los días, me concentro mucho y soy sumamente santo, ¿viste? No tengo nunca ningún mal pensamiento, amo a la humanidad, yo me siento bien, ¿viste? Y nada, y nunca un odio, ni una bronca, ni un enfado. Yo soy puro, ¿viste? Puro, puro. No sé cómo decirte, como agua limpia. Bueno, una persona que es así, dice Jung, que él ha tenido gente que se fue a atender con él, como psicólogo, el problema que tenían era que tenían una sombra oscurísima, que era la sombra de todo lo contrario, es decir, del tránfuga, del estafador, del hipócrita, del maldito. Y normalmente
se produce lo que se llama una disociación. Cuando uno intenta colocarse a sí mismo en un plano de pureza absoluta, se disocia. ¿Qué hace con la otra parte? Porque todos tenemos partes más complejas y oscuras y difíciles, ¿no? O sea, todos somos un poco Yetzar Hará, no solo Yetzar Hatob, todos tenemos esa maldad natural, esa malicia natural, de querer, no sé, sacar ventaja, de querer decir una cosa y después desdecirnos. Bueno, ¿a dónde va a parar todo eso? Y bueno, normalmente a otro. Entonces le echamos la culpa a los demás y decimos, por ejemplo, vos sos el tránfuga, escúchame, me estafaste, hipócrita, andás diciendo ahí que sos religioso, te vi el otro día en el bar, con unas chicas. Eso es lo que suele pasar, lo echamos en los demás. Entonces Jesús, al posicionarse, al inflarse tanto con el rol del Mesías, el puro, el hijo de David, el hijo de Dios, viniendo en el asno ahí, no sé qué, claro, la sombra se le vino encima. Y después le pareció que lo que normalmente le parecería normal en un templo, estos cambistas, le pareció una aberración y los fulminó, los hizo percha, los arrancó de ahí, les rompió todo, es decir, violencia, contradiciendo todas sus palabras de amar al prójimo, ¿se acuerda? Por eso estos pasajes son muy difíciles para el cristiano promedio que dice, ¿cómo hago yo para cazar, para enganchar a un Cristo que perdona, que dice bienaventurados, no sé qué, que si te pegan en una mejilla, le dice Pedro, ¿cuántas veces tengo que poner la otra? ¿7 veces? No, le dice, 70 veces 7, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se condice eso con un tipo rompiéndole todo a los mercaderes? No pega. Bueno, dice Jung que Cristo, que Jesús se infló, se subió al rol de perfección y de pureza, como le puede ocurrir a cualquier purista, no sé, ultra vegetariano, ultra yogi, ultra, no sé, cristiano, ultra político, inclusive lo que quiera, en cualquier ámbito. Usted se siente puro, la impureza va a parar a la sombra. Y esa sombra o bien la proyecta en otro y la ataca, es lo más normal, o bien le aparece a usted como desde dentro, como un sarpullido, una enfermedad, emociones que le vienen de la nada y usted tiene un carácter de porquería, aunque usted no sepa ni por qué, y de hecho trata de ocultárselo a usted mismo, ¿no? Si alguien hubiera dicho a Jesús en ese momento, no sé, Jesús, espera un momento, ¿no eras vos el que decías que había que amar al prójimo y que había que perdonar los pecados y poner la otra mejilla? ¿Qué hace rompiéndole toda esta gente? Y Jesús en ese momento, no sé, diría, Eh, 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 atrápenlo, ¡Atrápenlo! ese ¡Ese es es el el diablo. diablo! Y seguiría rompiendo todo, porque no tendría explicación. Entonces rompió todo él. Y fíjese que esto no acaba ahí, sino que al día siguiente, en Mateo 21:19, dice así, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, él, Jesús, y no halló nada en ella. Él quería comer. Veo que los higos son riquísimos, a mí me encantan los higos. Cuando uno ve una higuera, lo primero que mira es saber si tiene higos y no esos higos duros como piedra, sino higos ricos, así blanditos. Entonces la miró y no vio nada, sino hojas solamente. Esa decepción fea que uno dice, una higuera. Y la siguiente cosa dice, sí, pero no tiene higos. Bueno, él la vio así. ¿Y entonces qué hizo? Le dijo a la higuera, le dijo así, dice, nunca Nunca más, más, para para siempre siempre nazca de ti fruto. y luego se secó la higuera. Es decir, la maldijo. Y la higuera se secó. ¿Qué culpa tenía esa higuera? Ninguna. La pobre higuera era época de no higos simplemente. O estaría en una tierra donde sería muy seca y no tendría ni para higos. No le daba la fuerza para sacar un higo. Y Jesús la maldijo, para que nunca más diera higo. La arruinó. ¿Por qué? Bueno, ese lastimar al otro gratuitamente es parte de la sombra. Entonces, ¿qué muestra esto? Que Jesús era mal tipo, que Jesús era, no sé, había cometido un error gravísimo. No, lo que está mostrando es que el proceso de individuación, el proceso, si lo vemos a todo esto como un símbolo, requiere errores, requiere que usted se infle. Esa inflación
Es decir, nadie, dice Jung, que se acerca a los arquetipos puede evitar inflarse. Es decir, usted se acerca al arquetipo y como decir, hay un dicho medio así vulgar que dice, el que duerme con niños amanece meado. Así de simple. Es decir, usted le gusta, no sé, como hay otro dicho que dice, si te gusta el durazno, el melocotón, aguántate o aguantate la pelusa, ¿no? Veo que el melocotón o el durazno tiene como una pelusa que hay que comérsela. Si usted se come un durazno, se come también la pelusa, no se la puede sacar, a menos que lo pele. Esto es lo mismo. Entonces, si uno se acerca a los arquetipos, uno se abre a esto, uno ya no queda mediado por una iglesia, un templo, una sinagoga, una mezquita. Uno dice, aparte de todo eso, que ya hablamos que una cosa no contradice la otra, yo puedo ir a misa y y hacer cosas en una iglesia y al mismo tiempo abrirme mi camino personal, una relación, como dicen, personal con Dios. Bueno, si yo me abro, no solo que practico una técnica, digo, hago meditación zen o meditación de Kriya Yoga de Yogananda. No solo me apego a una técnica, sino que además incursiono, pruebo, yerro, no me equivoco. Bueno, es esto. Ahí lo que está mostrando Jesús es una cosa grandiosa, es como decir, deja que el arquetipo te manche un poco. Deja así, subite al asno o al asna y que te aclamen y deja que eso te pueda. Es como cuando uno dice, sé que tal cosa a mí me puede, me tienta. Y cuando lo hago, es como que pierdo el control. Entonces lo que está diciendo es, deja que pierdas el control un poco. Porque recuerde cuando vimos cómo vencer a tus demonios, que la manera de realmente ver a un arquetipo para luego poder, en tal caso, eh, abrirse de él o poder, no sé, relacionarse con él, hace falta dejarse poseer primero. Es decir, que la persona que siempre estuvo cuidadita, protegida, es como si Jesús hubiera vivido toda su vida como un eseño. ¿Se acuerda que en la época de Jesús estaban los eseños, los celotes, los fariseos y los saduceos, ¿no? Los más característicos, los fariseos eran esos que se acercaban al pueblo, interaccionaban bastante con él, creían en la vida futura, eran flexibles. Los saduceos eran los que tenían que ver con el Sanedrín, con todo lo que es el templo, no creían en la vida futura, eran más ritualistas. Los celotes se dedicaban a matar romanos, pensaban que la verdadera revolución era tipo Che Guevara, había que matar a todos y establecer el reino de Dios, ayudando al Mesías o comandado por el Mesías, pero con espadas. Y luego estaban los eseños, que eran unos tipos que se iban a vivir al desierto en castidad como monjes y esperaban la venida del Mesías en el desierto, ¿no es cierto? Y creían en la vida futura. Entonces, si Jesús se hubiera quedado como un eseño, la propia, no sé, eseñidad lo hubiera protegido, como quien siempre se queda amparado por una iglesia o siempre se queda, no sé, cubierto por algo. Bueno, algo que uno haga, una técnica, un grupo, una comunidad, eso está muy bien, pero hace falta hacer tentativas solito, abrirse, arriesgarse. Y esto hizo Jesús. Jesús no se quedó con el Bautista y dijo, me quedo acá, me gustó la comunidad del Bautista, esta es buena gente, acá voy a estar tranquilo. No, dijo, yo voy a ir probando. Se fue al desierto, después entró, armó un grupo de discípulos, entró en Jerusalén, dejó que lo aclamaran, dejó que eso lo pudiese un poco, reventó a todos los vendedores, maldijo una higuera, y vaya a saber cuántas cosas más que no nos cuentan, pero habrán pasado, y gracias a todo eso él pudo conocer poquito más a su sombra. Entonces, el mensaje de eso es que para que uno pueda integrar a la sombra, la tiene que conocer. Y para poder conocerla, la tiene que despertar. Es decir, yo no puedo saber si una pelota es blanda si no la aprieto o la hago rebotar. ¿Cómo sé si la pelota rebota si no la hago rebotar? La tengo que tirar al suelo. Entonces tengo que hacer algo con la cosa. Puede que la pelota explote cuando cae al suelo, por ejemplo, me arriesgo. De la misma manera, si yo quiero conocer mi miedo, ¿cómo voy a conocer mis miedos si no los provoco? Yo tengo que exponerme a mis miedos para que aparezcan y yo diga, ah, ese es mi miedo, ahora lo veo, ¿no? Huyo, lo entiendo,
lo disuelvo, lo que fuera, pero tengo que provocarlo. Si no lo provoco, no lo veo. ¿Cómo sé dónde está el miedo? Tengo que producirlo. Entonces, de la misma manera, él necesitaba exponerse a todas estas cosas para poder verlas. Y por eso esa entrada a Jerusalén, esa inflación, era necesaria. Entonces, su manera de entrar a Jerusalén proviene de Zacarías. Vamos a buscar aquí a Zacarías 9, 9, 9, 9, 9. Y en Zacarías 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. ¿No? Esto es lo que dice Zacarías, Antiguo Testamento, por eso Jesús estaba cumpliendo el rol que estaba prometido en los profetas. Es decir, se subió a un arquetipo. Dejó que un arquetipo, que para usted no será el mismo, quizá para usted no es el arquetipo de Mesías, es otro arquetipo, u otros arquetipos. Sin embargo, recuerde que detrás de cualquier arquetipo está el arquetipo del sí mismo, que es el fin de la individuación. Detrás del héroe, de la madre, del líder, del, no sé, del sabio, está siempre lo inconsciente como una cosa grande que incluye a todo, al sabio, a la madre. Es decir, todas esas son puertas, da igual. Usted puede entrar por el arquetipo de la madre, por el de sabio, por el de líder, por el de héroe,